Nuevamente, mis estimados, con gusto les saludamos desde este lado de la transmisión. Estamos muy próximos a finalizar este año 2023 y bien valdría la pena hacer un recuento de todo lo que hemos vivido hasta este momento. Algunos de nosotros hemos tenido que pasar por momentos difíciles, tal vez momentos que no desearíamos vivir o haber tenido en nuestra historia. Algunos quizá hemos tenido logros también, gracias a Dios. Él nos ha provisto de muchas maneras y hemos alcanzado algunas cosas que nos habíamos propuesto como meta. También sé que algunos de nosotros seguimos luchando con algunas situaciones, quizá de enfermedad, quizá financieras, de carácter. Pero finalmente, mis estimados, somos un grupo especial que cuenta con vida y con oportunidades para mejorar y superar tantas cosas. Por eso esta noche nuevamente agradezco que ustedes estén con nosotros. También deseo que nuestro buen Dios pueda proveerles todo lo necesario para poder seguir viviendo. Y del mismo modo, mis estimados, que el ambiente y crecimiento espiritual pueda ser una realidad en cada una de sus vidas y de sus familias. Por eso esta noche quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. Y esta reflexión que quisiera compartir con ustedes tiene que ver con superhéroes. Si esa noche le preguntara cuáles son las características de un superhéroe, recibí algunas respuestas a esta cuestión. Y el primero de ellos nos dice, mira, un superhéroe es un personaje que tiene bastante fuerza. Algunos otros dicen que un superhéroe es una persona, un ser muy veloz. Algunos otros lo definen como buenos, otros dicen que un superhéroe está obligado a ser guapo. Pero saben, mis estimados, a grandes rasgos, al hablar del mundo de ciencia ficción, la misión de un superhéroe es ayudar a otros y normalmente a los más débiles. Así que, mis estimados, si yo le preguntara esta noche el nombre de algunos superhéroes, el aspecto televisivo de Hollywood nos presenta siempre opciones, nos presenta prototipos y nos presenta algunos que han estado por décadas como superhéroes para niños, para grandes. Pero mis estimados, la farándula solo es ciencia ficción. Esta noche quiero hablar con usted de superhéroes, por ejemplo, en la Biblia. Quiero recordarle a usted, al ver algunas de estas características, por ejemplo, a Sansón, conocido como uno de los hombres más fuertes que hayan existido a través de los tiempos. David, por ejemplo, es otro superhéroe, descrito por la Biblia como fuerte, guapo y muy hábil. A Esther la define como una superhéroe, una chica guapa, pero muy valiente. A Noé, por ejemplo, lo describe como ese gran capitán y constructor, pionero de la navegación. A Pablo, por ejemplo, lo describe como ese superhéroe trotamundos. O Moisés, por ejemplo, un legislador. Sin embargo, mis estimados, si nosotros retomamos la temática de que un superhéroe tiene la misión de ayudar a otros y principalmente a los más débiles, esta noche me atrevería a ejemplificar a Jesús como un superhéroe y que no tiene comparativo alguno. Usted conoce tantas características de nuestro buen Dios y sin duda alguna, mis estimados, cuando usted analiza cómo es que funcionan, trabajan, existen los superhéroes, ha visto que siempre requieren poder. ¿De dónde provenía el poder de cada uno de los superhéroes que acabamos de mencionar, incluido Jesús? La fuerza de Sansón, la fuerza y habilidad de David, lo valiente de Esther, la habilidad de construir para Noé, el ambiente trotamundos de Pablo y la legislación de Moisés. Mis estimados, debo decirle que a cada uno de estos que hemos nombrado, Dios les usó como siervos. Para poder ser un superhéroe a la luz de la Biblia, en primer lugar,
la selección es hecha por Dios. Dios hace grandes cosas con sus hijos siempre que sus hijos tienen disposición. Y alguien pudiera decir, oye, pero no todos aceptaron a la primera y no todos aceptaron como debía ser la encomienda. Algunos tuvieron que sufrir, se equivocaron y con eso también hubo calamidad, sí, mis estimados. Sin embargo, este grupo de personas fueron un grupo seleccionado por Dios y en algún momento de su vida, quizá después de cometer algunos errores, ellos tienen un factor en común llamado disposición. Para esto, mis estimados, estas personas comprendieron y fueron entregados en oración. Entonces, si los superhéroes son designados por Dios, ¿qué tipo de poder recibieron ellos? Debo decirles que el poder que nosotros podemos recibir como humanos es el poder del Espíritu Santo. Algunas historias, por ejemplo, de los discípulos, nos hablan de fe. Algunos que tuvieron que salir de su tierra y de su parentela a un lugar que Dios les estaba enviando y ellos no conocían. Los superhéroes siempre se catalogan por ayudar a otros y por tener poderes. Quiero hacerlo puntual, solo es una ejemplificación. No quisiera distraer su mente para pensar en superhéroes de ciencia ficción, sino en superhéroes que brindaron un servicio para ayudar a otros y principalmente a los débiles. Estas personas eran como usted y como yo. Entonces, ¿qué les hizo ser diferentes? ¿Cómo es que ellos llevaron a cabo tareas diferentes y gigantescas? Mis estimados, estas personas recibieron el poder del Espíritu Santo y tuvieron disposición para servir a Dios. Por eso esta noche, analizando este segmento, quisiera preguntarle, ¿de dónde nace que nuestra fe crece? Si muchas veces nos sentimos apagados, desanimados, ¿cómo podría ser yo un superhéroe? ¿Cómo podría ser capaz de ayudar a otros y cómo podría ser capaz de ayudar a los más débiles? Muchas veces a mí es al que me falta fe. ¿Cómo puede crecer nuestra fe si este mundo cada día se está desmoronando más y más? Algunas veces prendemos el televisor, usamos el teléfono, la lap y vemos atrocidades en decadencia de nuestro mundo. ¿Cómo podríamos cumplir una misión de ayudar a alguien más y sobre todo a los más débiles si a veces ni siquiera nuestra fe está creciendo? Algunos de nosotros hemos llegado al desánimo y a veces tenemos problemas porque ni siquiera encontramos una esperanza para el futuro. Por eso esta noche quiero mantener el camino en dos ámbitos. Número uno, usted en algún momento fue seleccionado por Dios para llegar a este mundo. En los planes de Dios siempre estuvo usted. Ahora bien, ¿en mis planes está Dios? Debo decirle que no cualquier persona acepta un desafío de esta magnitud. Pero usted y yo que estamos esta noche en estos minutos para meditar en la palabra de nuestro Dios, sé que tenemos la intención, pero muchas veces nuestra fe decrece o el desánimo aumenta. En primer lugar, quiero decirle que para poder recibir poder es importantísima la oración. Escuche lo que dice Santiago 5:15. Y la oración de fe salvará al enfermo. La oración de fe. Mis estimados, el mundo de ciencia ficción nos ha llenado de superhéroes. El mundo espiritual también tiene superhéroes, pero reales. Personas que con oración son capaces de ayudar al necesitado. Por eso es importante que usted reconozca que para poder ayudar a otros es indispensable practicar la oración. Ahora bien, si el que está en necesidad soy yo,
practicar la oración es uno de los métodos infalibles para poder fortalecer nuestra fe. El verso sigue diciendo, la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Mis estimados, cuando nosotros oramos, no somos nosotros los que trabajamos, sino el Espíritu Santo, es nuestro Dios, que provee entonces también a los más necesitados. Dice el verso, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Este mundo no necesita superhéroes de ciencia ficción. Este mundo está necesitando superhéroes que sean capaces de ayudar a otros e incluso ayudarse a sí mismos. Y un medio en el que volvería a repetir, podemos encontrar esta ayuda es la oración. Podemos a través de la oración encontrar sanidad. Podemos recobrar este ánimo y al mismo tiempo el perdón de nuestros pecados. El verso 16 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Un superhéroe tiene poder, mis estimados. No solamente tiene poder, tiene capacidad y también tiene fuerza. Mire, el verso normalmente, debemos recordar que el Nuevo Testamento en su mayoría es escrito en griego. Y entonces cuando hablamos de fuerza, fuerza en el griego se pronuncia dunamis. Y dunamis tiene dos significados, poder y dinamita. Mis estimados, la dinamita puede partir la roca más grande y la roca más fuerte llega a sucumbir ante esta dinamita. Muchas veces un mal carácter va a sucumbir ante una oración. Un mal momento va a ser superado a través de la oración. Un desafío financiero, espiritual, va a ser superado a través de la oración. El poder de la oración para conectarnos con Dios es tremendamente inmenso. En algún momento hemos pasado necesidad financiera. Esta noche le volvería a recordar, ore. A veces pasamos momentos tristes, momentos difíciles. Esta noche le volvería a recordar, ore. A veces también tenemos momentos felices. Ore. Mis estimados, y si estoy orando y pareciera ser que no hay respuesta ni fortaleza, escuche Romanos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis estimados, esta promesa es para personas que tienen características especiales. En primer lugar, obediencia a la voluntad de Dios. Este grupo de romanos se encontraba reunido. Si usted está orando y requiere más fe, requiere más ayuda, este verso nos enseña que es importante reunirnos con personas espiritualmente positivas. Todas las personas estaban ahí reunidas, pero uno no estaba pensando en negocios, otro en diversión, otro en lo espiritual y otro en descansar. Cuando usted lee Romanos, dice que este grupo de personas tenían unidad entre ellos porque tenían un mismo objetivo. Así que, mis estimados, la oración es poderosa. Si usted quiere multiplicar el poder de una oración, reúnase, ore, inclúyase en un grupo que le ayude a crecer espiritualmente. Póngase a pensar por un momento, ¿cómo sería si como familia tuviéramos todos el mismo objetivo, por ejemplo? Para esta semana todos trabajáramos en un mismo objetivo. No dude que la familia lograría grandes hazañas. Póngase a pensar por un momento si toda la iglesia tuviera un mismo objetivo. Imagínese cuán maravilloso y cuán grande alcance tendría la misma. Si habláramos de ciudadanos, imagínense que todos los ciudadanos tuviésemos un objetivo para esta semana. Mis estimados, así vivían los cristianos, que habían comprendido que para recibir el poder del Espíritu Santo era indispensable orar, pero también reunirse.
Algunas ocasiones como seres humanos decimos, es que estoy orando, 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 orando y orando. ¿Y ahora qué? Mis estimados, para mejorar ese efecto de la oración, es importante pertenecer a un grupo de oración. Podemos tener un bando de oración en casa, en la familia, con algunos conocidos, pero sobre todo, dice Pablo, no dejando de congregarnos. Lamentablemente, estamos llenos de un cáncer y debo decirle que para poder ser siervo de Dios, lo primero que debemos dejar son las críticas. Porque algunos de nosotros muchas veces nos acercamos a la iglesia y decimos, ¿ya viste cómo viene aquel? ¿Ya viste cómo vive aquel? ¿Ya viste cómo habla? Y mis estimados, la crítica nos quita el poder de Dios. Mis estimados, Dios hará las grandes cosas, pero nosotros necesitamos un contacto directo con Dios. Muchas veces hay quien dice, vamos a comer y tenemos que orar. Incluso estamos en la iglesia y antes de iniciar a meditar en la palabra de Dios, oramos. Estamos terminando el programa y oramos. Pero mis estimados, estas son oraciones públicas. Pero la oración es algo tan grande que debiera practicarse personal e individualmente con Dios. Para esto volvería a repetir, importante quitar las críticas de nuestra vida. La oración tiene un propósito, mis estimados. Cuando usted ora mucho, es capaz de ver a los demás. Pero si usted ora mucho, no lo veremos con unos ojos de crítica, sino con unos ojos de crecimiento. La oración crea superhéroes. Muchas veces no es para cambiar las circunstancias. En algún momento en la pandemia que estamos terminando ya, algunos casos hemos escuchado, pero gracias a Dios usted y yo hemos librado esta pandemia. Escuchaba a algunas personas que decían, Señor, quita la pandemia. ¿Y qué cree? La respuesta fue no, no se fue la pandemia. Porque los que necesitábamos cambiar éramos nosotros. Algunos en hábitos, otros en actitud, otros en nuestra forma de pensar. Y no es que Dios enviara la pandemia, sino que permite que suceda. Y a veces la respuesta nosotros quisiéramos, quítalo y no se quita. Es para poder entender que las oraciones no solamente son poéticas o superficiales. Las oraciones deben provenir de lo profundo de nuestro corazón, contando lo que necesitamos, contando lo que queremos, contando incluso lo que tememos. Pero entender que la respuesta de Dios siempre será la mejor para nosotros, aun cuando la respuesta sea un no. Mis estimados, muchas veces volvería a repetir, no podemos ir a ayudar a otros porque nos sentimos hundidos nosotros. Somos nosotros los que necesitamos un superhéroe que nos venga a ayudar y que nos venga a impulsar, que nos dé fuerza. Escuche Isaías 51:10, dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis estimados, Dios responde a la oración de acuerdo a su justicia. Algunas veces la respuesta a nuestra oración será no, pero aún ahí recibiremos poder. Porque Dios muchas veces únicamente nos libera al orar. El relato bíblico nos habla, por ejemplo, de Pablo. Pablo dice que sentía un aguijón en su espalda que le atravesaba, una espina que lo estaba atormentando de manera gigante. Y oraba pidiéndole a Dios que se lo quitara. Cuando usted lee la historia completa, no fue quitado este sentir. Dios le dice, Pablo, bástate mi gracia. En pocas palabras, no te voy a quitar ese aguijón, no te voy a quitar esa espina. Porque gracias a ello, tu carácter será perfeccionado y tú serás liberado. Y mis estimados, Pablo llegó a la meta. Personalmente, es una de las primeras personas a las que quiero entrevistar cuando Jesús venga. Dios no le quitó esa espina.
Muchas veces no nos quita el dolor, no nos quita la enfermedad, no nos quita un problema como nosotros quisiéramos. Pero a través de eso, Dios está moldeando nuestro carácter. Por eso es importante, mis estimados, practicar la oración personal y practicar la cadena de oración. Porque el poder que recibimos a través de la oración en algún momento no solamente nos va a ayudar a nosotros, sino nos permitirá ayudar a otros más. En Romanos 1:8 dice, pero recibiréis poder. Así como un superhéroe que puede hacer grandes cosas. ¿Cuándo? Dice el verso 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Mis estimados, esta noche me atrevo a preguntarle, ¿y a usted le gustaría que el Espíritu Santo pudiera morar en su vida? Dice el verso, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Pero nótelo, si tú eres una persona poderosa, entonces debes ser testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis estimados, tenemos una misión. A algunos de nosotros, y dentro de nuestros problemas, tal vez Dios no nos los va a quitar, pero nos va a liberar. Ayudar a otros también es nuestra misión. Es lastimoso que a veces nos ayuda a nosotros y egoístamente evitamos ayudar a otros. Esta noche quiero recordarle que un superhéroe está para servir y ayudar a otros. Los superhéroes bíblicos usaron su poder y sus fuerzas para ayudar a los más necesitados. Aquí quiero dejarle dos cosas. Si usted desea ayudar a otros, a su familia, amigos, conocidos, hemos repasado esta noche que podemos recibir poder primeramente a través de la oración. Número 2, si el que necesita ayuda esta noche es usted, le vuelvo a repetir Isaías 51:10. No temas porque yo estoy contigo. Estas palabras son de Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mis estimados, tengamos el valor de dejar de caminar y avanzar con nuestras propias fuerzas, de entregar nuestros pasos a la voluntad de Dios y de seguir adelante aunque no tengamos fuerzas, porque Dios nos sustentará. Este mundo necesita superhéroes. Nuestra familia necesita un superhéroe capaz de ayudar. El mundo también necesita tu ayuda. ¿Cómo puedes impulsarlo? A través de una oración. Es nuestro deseo y es nuestra oración que esta misma noche usted pueda emprender y crecer espiritualmente a través de la oración. Que el Señor les bendiga.